Ayer hubo reunión en la Cámara de Senadores, reunión ampliada de la Comisión de Salud y Seguridad Social. Están analizando un proyecto que impulsa a declarar a Salta en emergencia sanitaria en especialidades críticas. Marcelo Nayar es gerente del Hospital Oñatibia, con él vamos a charlar porque estuvo presente en dicha reunión para entender de qué se trata, por dónde va esta emergencia que se piensa declarar en la provincia de Salta. Doctor Nayar, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buenos días, José. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, doctor. ¿De qué se trata esta cuestión? ¿Dónde estamos en situación de emergencia? Bueno, mire, en realidad fuimos citados por una situación que desencadenó toda esta temática de la escasez de especialistas, sobre todo en el interior que hay, a raíz de un conflicto con la Asociación de Anestesia de la provincia de Salta, que nos tiene en vilo a los gerentes del hospital desde hace una semana, le diría más tiempo, ¿no? Es bueno aclarar que no se está discutiendo los honorarios médicos, si merece un médico ganar eso o no, sino lo que ganan en la salud pública, que como todos sabemos, los médicos, el personal de salud que trabaja en un hospital público son empleados públicos en su inmensa mayoría, excepto los anestesiólogos. Claro. Esto viene ocurriendo ya hace unos años, debido a que manejan un número que está por debajo de las necesidades de la provincia y están agrupados. Esto es a nivel nacional también, se replica a nivel nacional. Hace ya más de 10 años que no se pueden cubrir los cargos públicos en el hospital y tenemos que salir a negociar. Hay diferentes modalidades, pero el Hospital Oñatibia, el Papa Francisco, salimos a hacer un contrato por prestación, que es la única especialidad médica que tiene ese sistema de cobro. Lo que los ponen totalmente en desventaja con el resto de los colegas que van por un sueldo, ellos van por prestación. ¿Qué es lo que ocurrió? Tuvieron un aumento este año del 134% en promedio, lo que hace que sea imposible pagarlo, ¿no? A ese aumento que ellos han logrado en el IPS. Porque ellos tienen los mismos valores en la parte pública y privada, cosa que es totalmente injusta porque ninguna otra especialidad lo tiene. Al manejarse los hospitales públicos con un presupuesto y a un solo sector darle un 134% de aumento, no deja sin presupuesto para poder aumentarle al resto de los colegas, para comprar medicamentos y todas las otras tareas económicas que tiene que hacer un hospital para poder funcionar, ¿no? Doctor, el otro día el ministro Mangione en Aries mencionaba que era extorsivo lo que se estaba viviendo. ¿Coincidís con esa visión, también sumado a la mirada que estás dando ahora? Mira, las variables de negociación, cuando uno se sentaba, ahora ya no, ya cambió el panorama en las últimas semanas, pero cuando uno se sentaba a hablar con ellos, era muy poquita lo que podías modificarle, lo que podías negociar en el valor, porque es el tómalo, déjalo. Ellos están agrupados en un 100% en la misma asociación, sale esto y si no querés no hay servicio. Entonces es una actitud a veces monopólica que nos ata de pies y manos, porque no nos queda otra que firmar con ellos para poder dar una prestación, que para eso estamos los gerentes en los hospitales, ¿no? Para garantizar la atención médica a las personas que concurren al hospital. Entonces, al estar monopolizado esto, es muy difícil las variables de negociación que hay. Se nos hace muy difícil poder exigirles un poco más, porque están, como te digo, están todos agrupados. Ya hay gente que piensa distinto dentro de la asociación, gracias a Dios, y están viendo que esto es imposible de afrontar, estos aumentos que están solicitando, porque no hay presupuesto, así de fácil. Claro. Tengo que sacarle al colega para poder pagarle a él. Así de fácil, para que se entienda, ¿no? Sí. Estoy hablando del sector público. De ahí, en el sector privado, si ellos quieren cobrar $10.000 y tienen quien se lo pague, los felicito. Yo, el acto médico para mí siempre va a estar mal pagado porque es una responsabilidad muy grande,
No, en los hospitales públicos nos manejamos con presupuestos y tenemos que ser coherentes con eso, ¿no? Ya habíamos tenido la situación del materno infantil, pero también consultarlos más allá de que tal vez ustedes tienen un poco más de flexibilidad respecto a la necesidad o la urgencia del anestesista. ¿Qué tan estresado está hoy el sector público por esta tirantez que hay con esta agrupación? Mira, el único hospital hasta el momento que está con los quirófanos, la función de los quirófanos afectada es el Hospital Público Materno Infantil. En el resto de los hospitales todavía no se llegó a eso porque saben que estamos en negociación. El Hospital Materno Infantil tuvo que cerrar quirófanos, tuvo que suspender actividades programadas, cosa que es grave, ¿no? Porque tocamos cualquier persona, pero ese sector de la sociedad que son madres y chicos, nos pega más, ¿no? Entonces, realmente no se puede negociar, te diría, con una medida de fuerza que nos limite las tareas del hospital. Podemos sentarnos a hablar, pero trabajando. No se les debe plata, sino esto es sentarse a hablar para adelante. Y esto es una consecuencia, no es que se llegó de la noche a la mañana. Claro. Te pregunto sobre otras especialidades, además de esta que tiene una situación puntual, que viene de mucho tiempo, pero que con lo que ocurrió en el materno infantil volvió a exponerse en la sociedad. Hay otras especialidades críticas, porque estuvieron gerentes de diferentes nosocomios, especialmente del interior, donde la problemática ya se complejiza en diferentes aspectos. ¿Dónde más sienten que hay una situación crítica, difícil, donde hay que apuntar en la salud pública salteña? Mira, lo que pasa es que esto es un desencadenante, es un efecto gatillo, porque neurocirujanos infantiles creo que son 3 o 2, los especialistas son pocos, terapistas, hay una escasez de terapistas tremenda, y no se olviden que está por abrir 120 camas de alta complejidad al Hospital San Bernardo, cosa que los felicito al gobierno porque es un acierto. La necesidad de camas de terapia en emergencia que hay es tremenda, pero necesitamos que atiendan esas camas los terapistas, y hay una escasez de terapistas. Entonces los mismos terapistas están preguntándose si a los anestesiólogos le damos ese aumento, porque a ellos no. Entonces, dársela a los anestesiólogos nos va a generar un efecto dominó con un montón de especialidades críticas, que son poquitos, y nos va a llevar a una crisis sanitaria histórica, ¿no? Yo creo que es muy bueno que lo que se hizo ayer, porque no puede haber un poder sobre el poder. El poder del Estado es garantizar a los salteños la atención de la salud, dirección y regulación. Y no puede haber un poder sobre el poder. La Asociación de Anestesia no puede estar arriba del poder, regulándonos los aumentos, la capacidad, te diría que la cintura para una negociación no tenemos nada. Claro. No tenemos nada, no tenemos capacidad de negociación. Y eso nos pone en jaque a todo el sistema de salud, cosa que no va a ocurrir porque hay una unión muy grande de todos los estamentos del poder. Ayer la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores tomó nota de esto y nos va a apoyar. Lo mismo yo creo que se va a replicar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y lo mismo tiene que ocurrir con la Fiscalía de la provincia, porque está en juego la salud de los salteños, ¿no? Claro. Y estas actitudes monopólicas y te diría autoritarias a la hora de negociar, no hacen otra cosa que poner en juego todo un sistema sanitario que es peligroso. Entonces hay una ley antimonopólico de defensa del consumidor. Exacto. que no tiene aplicación en los profesionales. Tengo entendido que eso ocurre. Yo soy médico, no soy abogado, pero al tratarse de un servicio esencial, yo creo que deberíamos estudiar un poquito mejor esa parte y poder aplicarla para que se garanticen con una ley de emergencia también los servicios a todos los salteños, ¿no? Y te pregunto cortito sobre eso, muchas veces nos preguntamos cuánto sirve cuando se pone la emergencia que después se sigue prorrogando, si es un parche para un pensamiento más a largo plazo y una solución de estas características, o si
queda en un parche permanente. ¿Ustedes eso lo analizan también en el debate? Me imagino que sí. Sí, mira, ojalá que no sea un parche y que sea algo, te diría, cautelar para poder garantizar a todos los salteños que van a los hospitales públicos, pero tenemos que sentarnos a arreglar el problema de fondo. El problema de fondo son las faltas de especialistas, te diría un tratamiento igualitario con todo el personal de la salud y que no haya sectores que sean beneficiados por ser monopólicos, una mejor distribución de los especialistas en toda la provincia, la ley de residentes que ya fue aprobada. Hay que empezar a trabajar con un montón de cosas que se vienen postergando desde hace más de 10 años, 15 años te diría, que no se trató nunca. Esto es una consecuencia de... Yo estoy hace mucho tiempo en la gerencia del hospital, que nunca se trató este tema como se debería haber tratado. Esto es una consecuencia, no se puede decir que el culpable es este gobierno, porque sería totalmente injusto, porque esto viene de años. Fíjate, cuando se abrió el hospital Papa Francisco, no había profesionales anestesiólogos para cubrir como empleados públicos y se tuvo que acudir a la Asociación de Anestesia para hacer un contrato por prestación. Ese fue el principio del mal de todo esto. Claro. Y estoy hablando en 2013 creo que fue. Entonces, desde ahí no se tomó cartas en el asunto. Y es una política de pasarlo para adelante, y bueno, llegamos a este momento que yo brindo que se esté visualizando el problema porque es el principio de la solución. Ojalá que no nos quedemos con el parche. Marcelo Nayar, gracias por el tiempo como siempre, muy amable. Un gusto, hasta luego. Que tengas buen día. El gerente del Hospital Oñatibia contándonos detalles de lo que fue la reunión del día de ayer. Por ejemplo, Urueña, del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, abarca a más de 100.000 habitantes. Tienen un solo profesional para cubrir terapia neonatal y otro para pediatría. Uno solo, en Tartagal, donde te aparece Tartagal, Águara y Salvador Massa, los de Rivadavia. No, aparte tenés una ola de algún tipo de enfermedad, fuiste. No tiene personal de planta en anestesia. Todos los anestesistas son contratados en Tartagal. ¿Sí? A esta situación se suma la negación de profesionales de otras, la migración de profesionales de otras especialidades. Los pocos que estaban con alguna especialidad, citamos este ejemplo para referenciar uno de las situaciones que se dan, se fueron. Quizás hay localidades como Güemes, por la cercanía con Salta, donde algún profesional tiene determinadas horas y sabes que en 40 minutos, 30 minutos estás en Güemes y haces una cobertura part-time de algunas especialidades. Pero en el resto es realmente muy complejo y es lo que se reflejó en la reunión del día de ayer, que celebramos, como decían ayer, que se cumplió, y donde participaron gerentes de los principales hospitales de la provincia de Salta. Una ley dialogada con quienes conviven en el día a día. 7:57 en la Argentina.